Buen día amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com, también los que lo hacen en el canal, el canal 65 de Global, y por supuesto los amigos que oyen el programa en Aycaracha y tuguarapo.com, a los amigos de Telered TV que llevan también en diferido nuestro programa, pero le agradecemos mucho a la gente de Telered TV que están en Oriente, que lleven nuestro programa. También a los amigos de Multivisión y otras compañías de cable que supe que nos llevan el programa de la programación de Global todos los días a sus hogares. Canales que no solamente están en Maracaibo, sino que también están en la costa oriental. Yo estuve por la costa oriental el día sábado y pude constatar la audiencia que esa nueva compañía de cables tiene en la costa oriental del lago. ¿Verdad? Que la programación es de primera y aproveché para saber si estaban llevando nuestra programación, y efectivamente así es. Cabimas, Maracaibo, una buena parte de Maracaibo, perdón, y la costa oriental del lago, Ciudad Ojeda, Cabimas, tienen una cablera nueva que está allí. Hoy una excelente parrilla de programación. Por supuesto, también en el Periscope, ya estamos con el Periscope, ya Andy Bernal está montado allí, y la página de Arenas, www.enderarenas.com, que mire, para que ustedes vean, a la página de Arenas se la gerencian desde Bogotá. Los amigos de Colombia también siguen el programa a través de la página de Arenas, que tiene su sede en Bogotá. Y también el canal YouTube de Roja y Arenas, así se llama el canal, Andri. Vamos a promocionarlo también en la pantalla para que la gente sepa que si no ve el programa temprano, tiene la opción de seguirlo un poco más tarde. Bueno, Arenas, yo quería comenzar este programa con las cosas que a mí me hacen reír mucho el fin de semana, porque realmente tú me decías muy temprano que no había pasado nada, y yo te digo, que no pase nada no es malo para el país. No, pero tú me decías que no hay cosas nuevas, y sí hay cosas nuevas. Fíjate tú, por ejemplo, yo tengo un drama familiar en mi casa, y lo ventilo públicamente porque quiero que ustedes también me ayuden a resolverlo. Resulta que Nelson Bocaranda, que gran periodista, famoso, tiene un libro, incluso fue el hombre que ciertamente sabía lo que pasaba con Chávez en Venezuela, y lo que realmente pasó con Chávez fue Bocaranda. Imagínate tú que Bocaranda viene en uso de sus atribuciones periodísticas y coloca en el Run-Rune una camioneta, y dice que la camioneta es de un señor llamado Pérez Pirela, que además muy conocido en el Zulia porque fue candidato a alcalde de Maracaibo, donde estuvo casi a punto de ganar las elecciones, Pérez Pirela. Un muchacho pobre, muy pobre, según cuentan, estudió en los Niños Cantores, y era un muchacho de escasa, Raúl Leoni, creo que sí, de escasa fortuna, de la organización Raúl Leoni, no tenía fortuna, su mamá todavía creo que no vive donde mismo, ¿no? Entonces resulta que Bocaranda dice que este caballero Pérez Pirela tiene una camioneta Homer, y una camioneta Homer eran aquellas camionetas que el presidente Chávez había dicho que esas camionetas había que quitarlas, ¿no? Lo dijo Chávez en el 2010. Por lo menos esconderlas. Por lo menos lo dijo Chávez en 2010 o el 2009, no sé. Por ahí lo dijo Chávez. Lo cierto es que las camionetas desaparecieron al punto que la empresa que las vendía en Venezuela hizo mutis. No las siguió trayendo, sino que entonces o las traían guilladamente y tal. Pues bien, cuando increpan a Pérez Pirela, yo no sé por qué motivo, porque Pérez Pirela puede tener la camioneta que él quiera, porque él es un venezolano. Si tiene como tenerla, él es un venezolano con todos los derechos, no hay nadie que esté criticando a Pérez Pirela. Okay. Pero la respuesta de Pérez Pirela es lo que me mete a mí en problemas, Arena. Porque resulta que yo llego a mi casa, mi mujer me dice, dame los 15,000 bolívares para pagar la pipa, el tanque de agua, el camión de agua. Que me dé la plata para pagar a los bachaqueros que nos llevan la leche descremada. Entonces yo le digo, es que no tengo, es que con este sueldo que me paga la universidad yo no puedo costear esos gastos. Y entonces yo sé que ella hasta hace tiempo atrás era demasiado comprensiva y ella no me increpaba, pero resulta que por desgracia de la vida, por estas benditas redes, que yo creo que como Evo Morales, esas redes tenemos que acabarlas, se entera que Pérez Pirela ha dicho que él compró su camioneta con el sueldo de profesor universitario. Bicho, ¿verdad? Pérez Pirela compró la camioneta con el sueldo de profesor universitario. $70,000. Y entonces mi mujer dice que no es verdad, que yo no gano. Entonces, no solamente ella, que conoce todas estas cosas y que hasta ese momento creía que yo le estaba diciendo la verdad, como en efecto es. Mira, desde anoche
están preparando un grupo de mujeres, amas de casa y no amas de casa, una manifestación para ir al rectorado a solicitar información de cuánto es lo que ganan los profesores universitarios. Porque no puede ser verdad que Pérez Pirela puede haberse comprado una camioneta y nosotros no. Y Pérez Pirela dijo, con mi sueldo de profesor universitario me compré esta camioneta. Hace ya unos 10 años, unos 4 años, ¿no? Porque la camioneta es 2011. Ahora, yo quiero pedirle a Pérez Pirela, por favor, que Pérez Pirela haga un comunicado público, que aproveche una de las cadenas diarias de Maduro y le pida, aunque sea unos 3 minutos, para que Pérez Pirela se dirija a las madres, a las esposas de profesores universitarios, con el propósito de decir qué fue lo que pasó, que diga la verdad, con qué compró esa camioneta, porque no es verdad que la compró, digo yo, Arenas, yo no sé si entonces a mí no me están pagando lo que me corresponde. No, sí te están pagando lo que te corresponde. Lo que pasa es que yo creo que Pérez Pirela trabajaba, dice él, en 3 universidades al mismo tiempo. Pero un momentico, está bien. Pero 3 universidades, ¿cuánto le pueden pagar? Yo no creo que Pérez Pirela sea profesor titular en cada una de las universidades. No creo, porque si una universidad deja dedicación exclusiva, las otras no puede ser dedicación exclusiva. No puede ser, ni puede inclusive trabajar en otra universidad a menos que sea invitado y le pagarán por alguna conferencia. Es decir, comprar una Homer, independientemente, como dice él, que ya incluso hasta chocada está porque el seguro está carísimo, e insultar a Nelson Bocaranda, porque Bocaranda tiene grandes propiedades en todas partes del mundo por los chismes que él dice, está de más de insultar a Bocaranda, está de más. Él insultó a Bocaranda. Él insultó a Bocaranda. Está de más insultar. También insultó a Bocaranda. También. Y me creó problemas a mí en mi casa. Entonces, mira, Pérez Pirela, metiste en problemas a Francisco con su mujer, porque ahora su mujer está reclamando con justa razón, porque lo que... No, si la otra vez ya tiene un carrito viejo, y entonces ella me pidió me dijo, vamos a ponerle los cauchos nuevos al carro, y dice, no, nuevos serán chivas, porque es que no se consiguen, los cauchos nuevos están en 120,000 bolívares, y yo le digo, pero si, ¿qué es eso? ¿Qué es eso para un profesor universitario? ¿Por qué Pérez Pirela tiene una camioneta de 70,000 dólares? Todo ahora es Pérez Pirela, hermano, todo es Pérez Pirela. Claro, te puso la vara, te la puso muy alta, porque claro, sabes que es difícil igualar a Pérez Pirela, bueno, da clases en 3 universidades. ¿Y dijo cuáles? Tres clases en 3 universidades. ¿No dijo cuáles? No dijo cuáles. ¿En la central no es? No sé si da clase en la UBB. Debe dar clase en la Universidad Bolivariana, en la UNEFA. Puede ser también, no, pero puede ser que esas universidades paguen un salario bastante alto, ¿no? Un salario que, es posible, que le permita a él, el que tenga una camioneta de 76,000 dólares o 70,000 dólares, tiene que tener dinero suficiente para el cambio de aceite, para los repuestos, para el seguro, es decir, tiene que tener un dinero que respalde semejante bien, porque yo no puedo tener una casa que me cueste $1,000,000 y no tener para mantenerla, tengo que mantener otro $1,000,000 para poder mantenerla. Y eso es lo que... Ahora, Pérez Pirela está de más reclamarle a Bocaranda. Acaba de ser premiado una película llamada Spotlight, cuyo argumento central es develar las miserias de la iglesia con respecto a los curas que han cometido actos de acoso sexual a niños. La iglesia todavía no ha dicho nada por lo menos públicamente yo no he leído nada. Pero está bien, pero yo te pregunto una cosa. Yo no quiero pelear con Pérez Pirela porque yo no peleo con gente del gobierno. Bueno, pero hay que pelear, pero está bien, pero está bien, Arena, yo no peleo con gente del gobierno. Yo lo que quiero con Pérez Pirela es lo siguiente, que Pérez Pirela, por favor, Pérez Pirela, yo no te estoy pidiendo nada, yo no te estoy censurando, al contrario, yo sería capaz de censurar a Nelson Bocaranda, porque yo creo que el culpable es el medio, el mensajero. Yo creo que el problema es el mensajero. Y como yo creo que es el mensajero, yo creo que a Bocaranda le podemos meter un castigo fuerte, pero yo lo que quiero, Pérez Pirela, yo no sé si tú que eres amigo de la gente del gobierno, le dice... ¿Yo soy qué? Amigo... ¿Yo? No, yo tengo amigos en el gobierno. Para nada, no. Y los que eran amigos míos que son afectos al gobierno ya no me hablan, chico. No te hablan. Bueno, pero yo no sé porque yo he quedado indefenso. Después de las elecciones del 6 de diciembre yo quedé indefenso porque me acusan de que voté por la oposición y la oposición me acusa de que voté por el gobierno, entonces estoy liquidado. Pero mira, Pérez Pirela, yo le pido, por favor, que le pidas a Maduro, pero no se lo pidas a Maduro, chico, pídeselo a Cilia, ¿vale? Dile a Cilia, pídeselo a Cilia, el favor
de que Cilia le pida a Maduro que te permita, aunque sean 3 minutos, como Maduro tiene unas cadenas radiales todos los días. Oye, con que esté una semana Pérez Pirela diciéndole, les informo a las señoras, a las esposas, a los profesores universitarios a Venezuela, que en ningún momento yo compré esa camioneta con dinero proveniente de otra cosa. Porque si no, nos vas a meter en problemas a todos. Y eso sí, cuando vuelvas a ser candidato en alcalde, no vamos a votar por ti. Por sapo. Ahora, fíjate, dice aquí, nos escriben que Héctor Rodríguez dijo que el último año le dieron a las universidades 24.000 millones de dólares. Y que de ahí salió el dinero para la Homer de Pérez Pirela. ¿Dice Héctor Rodríguez? Héctor Rodríguez dice que es un mensaje que nos envía. Yo no le he leído. A mí me gustaría chequear eso, porque lo que sí le oí yo a Héctor Rodríguez, no sé, Arenas, que dijo 2 cosas en el programa de este notable periodista venezolano, el hombre que no usa adjetivos, el señor Rangel. ¿No usa qué? Adjetivos. Muchacho, está lleno de adjetivos. Rangel es uno de los peores periodistas que tiene el país, chico, en ese sentido. Bueno, mira, dijo en el programa de José Vicente Rangel, el periodista que casi no usa adjetivos, que las elecciones las habían perdido. ¿Por qué? Porque habían bajado los precios del petróleo. Yo quiero que si tú puedes, si estás en condiciones, si ya te tomaste tu primer café de la mañana, que me explique más o menos qué quiso decir este muchacho Rodríguez, joven Rodríguez, líder Rodríguez. El pobre petróleo, el petróleo de ser un ente viviente debería estar dolido, porque toda la culpa la tiene la baja de los precios del petróleo. Obviamente que la baja de los precios del petróleo en un país como el nuestro, que no produce absolutamente nada, tenía que incidir en toda la vida, en toda nuestra vida. Pero la crisis venezolana comienza antes del descenso de los precios del petróleo, mucho antes. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, el modelo económico que implementó Chávez primero y que Maduro profundizó, nos tiene en las condiciones en que estamos hoy. El precio del petróleo lo que ha hecho es profundizar la grave crisis que comenzó antes de su caída en el mercado petrolero. Ahora, achacarle a la baja de los precios del petróleo la derrota del 6 de diciembre yo creo que es mucho, porque debería más bien hacerse responsable de la mala gestión que se ha hecho. Es decir, el voto del pueblo venezolano contra el gobierno y a favor de la oposición fundamentalmente se debe al bajo rendimiento del gobierno, a su ineficacia, a su incompetencia, a la incomprensión de los problemas, a la mala lectura que han hecho de la crisis del país. A eso se debe la derrota del gobierno. Verbigracia, hoy hay un documento firmado por 13 economistas bolivarianos del Zulia, donde le están diciendo al gobierno que las medidas que tomó algunas tienen que ser explicadas, y le ofrece un menú de otras opciones para poder enmendar un poco. ¿Será que es posible que uno de esos economistas venga al programa para conversar, para que nos diga acá a nosotros también? Además son economistas muy conocidos. Vamos a tratar de llamar a Alexo Faría, que es profesor de la facultad, para que Alexo nos explique bien eso. Alexo, que es amigo, porque los demás también son amigos, pero Alexo es más amigo. Alexo es mucho más amigo, más decía, quisiera, tú no tienes, allí no tienen el teléfono del profesor Faría de la universidad. Mira, aquí hay muchos amigos nuestros, está Rodrigo Cabeza, está Vladimir Labrador, Eddie Aguirre, Carlos Ramones. Pero es que Vladimir, después que le dieron la paliza en el sur del lago, Vladimir no levanta cabeza. Entonces, a Vladimir le dieron una paliza y era un buen candidato, ¿viste? Sí. Vladimir Labrador, buen candidato en el sur del lago, pero el mal gobierno de Arias y el voto castigo al gobierno de Maduro le hicieron perder sus opciones. El caso es que, como casi todos los juicios, porque Héctor, yo creo que el gobierno, el presidente Maduro falló al colocar a Héctor Rodríguez como jefe de la bancada oficial. Yo creo que ese muchacho está muy lejos de ser una voz autorizada. Pero él está haciendo cosas, por ejemplo, su misión en el Parlamento no es la de un jefe parlamentario, sino es, digamos, el de hostigar. El hostigar, porque él no se comporta, los jefes de fracción parlamentaria tienen un comportamiento diferente, pero a él lo manda Carreño o Cabello a que le falte respeto a Ramos Alú, que le quite el micrófono a Borges, eso es lo que hace. El problema es que lo único que ha hecho la bancada oficialista en el Parlamento es hostigar, se llevan unas barras que no dejan prácticamente funcionar la Asamblea Nacional.
Y la estrategia parece que les va a dar resultados, porque si cada vez que se va a discutir un problema importante para el país, se llevan las barras empiezan a gritar que el capitalismo es malo, eso está de más, hermano. A estas alturas del partido, el país lo que necesita son medidas eficientes, eficaces para salir del atolladero en que nos metieron. Ahora, si no dejan trabajar a la gente, así estamos mal. Mira, aquí tengo una información, yo vi el aviso y lo vi en las redes, que dice del condominio del edificio Hanover. Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación exigen a todos los habitantes de este edificio que en un término de 24 horas, las cuales culminan a las 8 horas del domingo, 28 de febrero del 2016, no sé, eliminen la valla del criminal Leopoldo López que se encuentra en la azotea y de lo contrario tomaremos otras acciones más radicales. Con Bolívar decimos todo el poder para el pueblo. Aquí lo que fracasó fue el capitalismo, unidad popular cívico-militar. El socialismo es la salida, pero hoy... Es una amenaza, ¿no? Sí, es una amenaza fuerte, ¿no? Van a tomar medidas contra ellos. ¿Y si no la quitan? Bueno, no la quitaron. A lo mejor hay que esperar. Pero cuenta Manuel Isidro Molina en su confesionario esta semana, en su blog, ya a última hora dice que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas descubrieron que un colectivo armado pretendía tomar a sangre y fuego la Asamblea Nacional. Y que efectivamente, como descubrieron la cosa, la pararon. Yo creo que este periodista, Molina, Manuel Isidro Molina, es un buen periodista. Tiene además mucha información. Es un hombre serio. Informado. Y además de eso, no va a hacer semejante afirmación. Y si lo dice es porque la tiene verificada. Oye, esto es gravísimo. Claro. Es gravísimo porque ya una vez Monagas, el presidente Monagas, en su buen momento, envió unas hordas contra el Parlamento que en ese momento presidía Fermín Toro y no se sabe de otra cosa como esa en la historia venezolana, pero si esos grupos toman el Parlamento, yo creo que eso no le va a hacer bien al gobierno, de verdad que no le va a hacer bien al gobierno y creo que le va a hacer mucho mal. Afortunadamente, incluso Padrino López dijo ayer o anteayer algo importante. Las Fuerzas Armadas no volverán a disparar contra el pueblo. Me parece muy bien. Y antes, cuando el pueblo estaba en un bando, ok, pero ahora el pueblo está en otro bando y a mí me parece bien. El pueblo ahora cambió de bando. Y entonces yo retomo la cuestión esta de la denuncia que hace Manuel Isidro Molina, en el sentido de que alguien tendrá que explicar esto. La opinión pública no puede... como muchas cosas en el país, no se le pueden ocultar las cuestiones. A la gente hay que decirle esto para que esté alerta. Porque resulta que los mismos que todos los días intentan promover acciones de fuerza contra sectores de oposición, entonces son estos, y resulta que los periodistas tipo José Vicente Rangel lo que hacen es acusar a la oposición de querer dar un golpe. Que la oposición quiere dar un golpe y que la oposición quiere dar un golpe y resulta que no es la oposición la que quiere dar un golpe, ¿verdad? No, pareciera que no, pareciera que fue un otro. Son otros, sí, señor. Bueno, de todas maneras, esa denuncia que hace Manuel Isidro Molina es grave en varios sentidos, porque aquí la situación política y la situación social del país se ha ido deteriorando tanto que ya hay situaciones de dualidad de poderes. Por ejemplo, la delincuencia junto con estos colectivos armados conforman ya un poder dual. Un poder dual. La definición clásica es la de Lenin. La de Lenin en los escritos entre dos revoluciones. La dualidad de poderes. Si dos estados se enfrentan, uno oficial y el otro no oficial, el enfrentamiento es rápido y termina con la derrota de uno de los dos. Es rapidísimo. En el caso venezolano estamos llegando a una situación de dualidad de poderes perfectamente dibujada. Ahora el Estado oficial no puede permitir que esa dualidad de poderes se exprese en los colectivos y en el malandraje, que ya conforman un poder, establecen reglas, establecen principios. Bueno, hasta el punto de que amenazan a civiles que viven en un edificio de que bajen una pancarta, una cuestión, si no tomarán medidas más radicales. ¿Cuáles son las medidas más radicales? Caerles a tiro, matarlos, qué sé yo.
Y ese asunto que denuncia Isidro Molina es sumamente grave, porque el problema se le puede salir de las manos al gobierno y puede provocar una tragedia en el país. Una tragedia, de proporciones gigantescas. Así que, mira, por cierto que quería también comentarte el asunto de la visita del Papa, del Macri al Papa, ¿no? Estuvo el presidente argentino se fue a Roma. A Roma a visitar al Papa, que de alguna manera el Papa era muy deferente con Cristina. Cristina le llevaba sus regalos y él le daba los regalos a Cristina y bromeaba con Cristina. Y Cristina prácticamente, si no es porque Cristina era presidente de Argentina, probablemente el Papa le haya dado, le hubiera dado alguna de las condecoraciones del Vaticano, lo hubiera preparado para la beatificación, alguna cosa de esa, porque de verdad que uno veía la figura del Papa con Cristina y uno veía una camaradería como si se conocieran desde mucho tiempo y como si fuesen muy amigos, ¿no? Entonces se suponía que eso todo era porque el Papa es argentino y Cristina es la presidenta de Argentina. Ahora, Macri es uno de los argentinos más importantes del mundo hoy, porque es presidente de Argentina, igual que Francisco, que es argentino y es Papa. Un Papa que aparentemente haya puesto los pies en la tierra, porque obviamente el interlocutor de Dios en la tierra no podía hacer de otra manera. Pero mira que recibe a Macri, y yo creo que lo recibió. Tú sabes cuando tú recibes una visita en la casa que no te gusta, ¿no? Lo recibió con una frialdad, al punto que los kirchneristas en Buenos Aires están usando dichos del Papa, está molesto porque Macri le ganó las elecciones aquí a la Cristina Kirchner. Y no debe ser porque Macri es rico, porque la señora Kirchner es una de las más ricas de Sudamérica. Claro. Esa actitud del Papa nos sorprende. El Papa es, obviamente, como la mitad de los argentinos, es peronista. Y traduce. Políticamente, yo creo que el Papa debe haber sido mucho más ecuánime en el recibimiento a Macri, como tuvo que haber sido mucho más ecuánime cuando fue a Cuba y por cuestiones políticas, por cuestiones de moverse políticamente, no asistió a las damas de blanco, como se llama, no se refiere a los presos políticos, sino que pasó eso por debajo de la mesa. Con respecto a México, tampoco hizo ninguna alusión a los 43 estudiantes desaparecidos, que nadie sabe dónde está, y otras situaciones de violación de los derechos humanos en México. Se refirió sí al problema de Trump, que yo creo que podía haberse referido a eso, pero según cuentan algunos, México ha expulsado más centroamericanos del sur, es decir, hacia Guatemala, El Salvador, que los que ha expulsado Estados Unidos en el norte, en el norte hacia México. Es decir, la situación mexicana es un poco terrible en ese sentido, pero el Papa no se refirió a eso. Es un Papa muy acomodaticio políticamente. Y obviamente el representante de Dios en la tierra no puede estar con esas veleidades, donde toma partido por unos y castiga a otros. Así es, ¿no? Arena. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Y seguramente más adelante volveremos a tocar el asunto del Papa americano. El Papa americano. Aquí seguimos, amigos. Ahora vamos a tener una conversación con Ricardo Montero. Con Ricardo Montero de la CanTV. Sí, sindicato. El sindicato de la CanTV, que estaba con nosotros para conversar sobre unos asuntos muy importantes, no solamente para los trabajadores de la CanTV, sino para todos los trabajadores de Venezuela. Y está referido a cómo se calcula el pago del impuesto sobre la renta. Parece ser que con una modificación del artículo 31 de la ley del impuesto, lograron que ahora todo sea pechado. Y eso es prácticamente una injusticia en un país donde todos sabemos que los salarios no alcanzan para nada. Yo de verdad no sé quién asesora en estos casos, pero vamos a esperar que sea Ricardo que nos cuente todo. Y ya sabes cómo es la mecánica aquí no hay entrevista, aquí lo que hay es una conversación y ahí vamos hablando de todos los temas y a tratar de que la gente por lo menos entienda de qué se trata y a ver si podemos ayudar en que esta situación que va a afectar a muchos trabajadores pueda por lo menos eliminarse o paliarse, ¿no? Muy buenos días, gracias. Sí,
El Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones del Zulia, en representación de los trabajadores de Cantaví Movilnet, nos estamos declarando en desobediencia tributaria, porque tanto el Ejecutivo Nacional como la empresa pretenden que los trabajadores paguemos impuestos sobre todos los ingresos que tenemos durante el año y no como lo establece la ley, que es el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Eso está establecido que solamente se debe pechar o la base imponible es el salario normal. Sin embargo, la empresa y el Ejecutivo Nacional, bajo la modificación del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pretende que los trabajadores paguemos alrededor de todos nuestros ingresos, lo que hace imposible que un trabajador que tiene un salario mínimo y aproximadamente unos ingresos de 450.000 bolívares anuales pueda pagar lo que debería ser con 4 cargas aproximadamente 2 salarios y medio. Eso incluso viola lo que establece la Constitución en los artículos 316 y 317, donde dice que no se puede confiscar el salario de los trabajadores. Entonces, si tú pretendes que yo pague un impuesto fuera de lo que yo tengo establecido, fuera de la ley, y tratando de imponer por encima de una ley orgánica, que es la Ley Orgánica del Trabajo, una ley ordinaria como es la Ley del Impuesto sobre la Renta, que fue modificada vía habilitante, que no fue discutida en la Asamblea Nacional, pues entonces está sacándole del bolsillo a los trabajadores el financiamiento que tú necesitas por los errores que vienes cometiendo y la falta de presupuesto que tienes para que la empresa y el país pueda funcionar. Oye, ¿todos los trabajadores del país están afectados por la reforma de la ley, de ese artículo? Se ha levantado una matriz de opinión. En ese sentido, los últimos que se pronunciaron fueron los trabajadores de Sucre, del estado Sucre, unidos en Únete, que están diciendo que tiene que ser revisado esto y tiene que ser, entre otros, la Federación Nacional de Asociación de Profesores a nivel nacional, el artículo 31. Nosotros creemos que va a afectar a más de 7 millones de trabajadores. Y si eso es así, indudablemente que estaríamos dentro del rango de lo que dice el señor del CENIAD, que es más o menos el 40% del presupuesto y el gasto público lo que se obtiene al descontar el impuesto sobre la renta. Eso es una injusticia, porque es imposible que un trabajador que gane un salario mínimo o un poquito más genere renta, es impuesto sobre la renta. Si tú con el salario puedes pagar la salud, la comida, el vestido, la manutención de tus hijos y te queda dinero, bajo ese criterio debería ser la base imponible, que es lo que a ti te sobre. Ahora, en un país donde la inflación es la más alta del mundo, donde existe un 80% de desabastecimiento, donde existe escasez, donde tú no puedes ir normalmente a hacer tus compras, evidentemente de que no puedes tener como base imponible todos los ingresos, sino lo que dice la ley. Y más aún, nosotros creemos que deben ser exonerados todos los trabajadores del impuesto sobre la renta, porque la situación no da para que los trabajadores puedan pagar sin afectar su familia y su entorno. Ahora, es extraño todo esto porque casualmente hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Ahora, primero, este es un país donde por ir al trabajo te pagan más que por trabajar. Sí. Es decir, lo que tú produces es menos valorado que la asistencia al trabajo, porque el bono de alimentación que se da por asistencia es mayor que el salario. Es una cosa que no pareciera, y sobre todo en un gobierno que se dice de gobierno de los trabajadores, y donde el presidente de la República alardea con que es obrero. Yo también soy un obrero, claro. Y luego viene esto que es evidente que tiene, es decir, que no es contra los ricos, es contra los trabajadores. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que este hombre se dice defensor de los trabajadores? ¿Cómo es que el socialismo coloca a los trabajadores como vanguardia del cambio social? Yo no sé, por supuesto, yo siempre ando con un sociólogo al lado porque me asesora en estas cosas, porque yo realmente no lo comprendo, no sé qué dice usted, doctor, que de estas cosas, de estas cosas. Yo lo que sé, mira, es que yo lo que gano un salario me lo convirtieron en renta. Pero es que no te lo convirtieron en renta, es menos que el renta. Sí. Pero tomemos como bueno. Mira, pero fíjate, el CENIAT es una caja negra, es un misterio lo que ocurre ahí. Yo no sé lo que pasa en el CENIAT. De verdad, es una cosa tan incomprensible. Yo no pude hacer mi declaración la semana pasada. Es decir, no pude hacer
porque alguien en el CENIAT arremete contra este señor y conmigo y nos pone y se introduce en nuestra base de datos y la cambia toda, pero toda, entonces nos pone a ganar una cantidad exorbitante de dinero y tenemos que pagar una cantidad enorme de impuestos, cuando en verdad nuestros salarios son 31.000 bolívares al mes, que es lo que nos paga la universidad, y nos ponen a ganar 350.000 bolívares al mes. Imagínense lo que eso significa. Entonces, es una cadena de ¿quién? ¿Cómo es que el CENIAT, que debe estar blindado, permite que eso ocurra? Entonces, claro, tratar de sacarte el dinero a ti del bolsillo porque en verdad no. Sí, pero con nosotros lo que hay es una causarnos molestia, porque vamos allá y se dan cuenta que no es verdad y nos lo vuelven a quitar, pero al siguiente mes vuelven con lo mismo. Yo le dije que hiciéramos un acuerdo para no tener que ir hasta allá, porque le quitamos tiempo a la gente del CENIAT que nos resuelve el asunto. Pero no lo hemos podido, pues. No lo hemos podido. Y yo sé cosas del CENIAT, lo que pasa es que no los voy a contar hoy. Pero tomemos como bueno lo que dice el Banco Central, que la inflación llegó solamente a 180. A 180. Okay. Si eso fuese cierto, cosa que en la calle, en el día a día, tú sabes que no es así, que es mucho más alto, y te aumentan el 20% del salario, tendrías un déficit de un 160%. Entonces, ¿cómo es que pretendes que yo genere rentas bajo ese criterio? Eso no es cierto. Los trabajadores de CanTV y los trabajadores de Movilnet están más o menos haciendo lo que dice el amigo. Están yendo al trabajo a recibir reclamos. Por ejemplo, las oficinas comerciales de CanTV y las oficinas comerciales de Movilnet no tienen portafolio de productos. Allí no hay nada que vender. No hay modem, no hay habla ya, no hay teléfonos de mesa. No hay nada que pueda incentivar a que la empresa va avanzando hacia donde debe ir, que es mejorar y dar calidad de servicio. Entonces, los trabajadores en la calle tampoco pueden dar calidad del servicio, porque primero que todo, el parque automotor, la flota operativa es chatarra. Más del 60% está inactiva, está tirado en los patios del Centro Operativo Sabaneta, y de ahí lo que opera es el canibalismo mecánico. Quitan un caucho a uno para poner a funcionar a otra y ese tipo de cosas. ¿Y por qué llegamos allí, chicos? La pregunta es esa, porque yo tengo un recuerdo no muy lejano de una CanTV que funcionaba, que a veces una queja la atendían de inmediato y uno sentía que la CanTV había cambiado, porque la CanTV era un elefante blanco y después la privatizaron y la empresa comenzó a funcionar bien y tú pagabas y oficinas y vimos la gente de Movilnet y la gente de CanTV mejoraron su salario y después un buen día la CanTV la estatizaron, la nacionalizaron y comenzó un proceso de declive que no ha terminado todavía, pero que señala esto de que es posible que cómo van a arreglar las averías. Y cuando tú consigues que alguien te arregle algo, lo haces porque la persona, porque el trabajador quiere ayudarte, no porque esté obligado. A mí me arreglaron un asunto con la internet, porque el trabajador, el tipo, mira, yo le dije, mira, nosotros necesitamos, y el tipo fue a mi casa un día y me dijo, no era mayor cosa, pero durante año y medio habíamos estado llamando a la compañía y nunca nos atendieron. Y conseguí un modem después porque alguien me dijo, mira, hay modem en Maracaibo y ahí en un sitio, yo fui y me lo vendieron. Primero me pusieron ciertos obstáculos, pero me lo dieron. ¿Cuál es el futuro entonces de la CanTV? Sí, fíjate, es en base a conciencia de los trabajadores cómo funciona CanTV hoy en día. El problema radica en que quien administra CanTV no tiene la menor idea de cómo se administra ni cómo funciona una empresa de tecnología de punta. Con el perdón del amigo aquí presente, el vicepresidente ejecutivo de CanTV es sociólogo, que viene de ocupar cargos administrativos en otros entes del Estado y que probablemente sabe que es un teléfono porque lo vio cuando llegó a CanTV. Entonces tú no puedes dirigir operaciones de esa naturaleza, operaciones que tienen que ver con el funcionamiento mejorado permanentemente de ir hacia la excelencia con personas que no saben lo que están haciendo. Pero fuera de eso, la falta de inversión en áreas neurálgicas. La red, por ejemplo, si uno mira en la calle lo que está ocurriendo, lo que pasa es que uno maneja o anda caminando y no anda mirando para arriba. Pero si uno se fija en el estado de la red, es un estado deplorable por falta de mantenimiento. ¿Dónde está la inversión que dicen los estados financieros consolidados de CanTV que se han hecho sobre la red y sobre los equipos de CanTV? No lo sabemos los trabajadores. Nosotros estamos en una mengua severa. Es decir, dentro de los centros de trabajo, primero que la infraestructura está sumamente deteriorada,
ahí no hay forma de que las cosas mejoren, no hay, según lo que nos dicen quienes tienen que ver con eso, cómo poner ni siquiera una cerradura, tiene que ver con que yo he hecho las cosas mal. En vez de caminar hacia la mejoría y hacer las inversiones donde deben hacerse, no lo he hecho. Entonces hemos caído en obsolescencia. Hay centros de conmutación, centrales telefónicas, que no tienen servicio de aire acondicionado por falta de repuestos, por falta de equipo, por falta de gas para ponerlos a funcionar, y eso implica, por supuesto, congestión, y eso no es otra cosa que mala calidad del servicio. Entonces, la mala inversión, la mala dirección, la falta de tino y estructura para dirigir una empresa de esta naturaleza no existe. Quienes lo están haciendo mal. Pero en estos días que el presidente Maduro estuvo en el Zulia, en una de sus ruedas de prensa, le dijo a los trabajadores que allí estaban con él, que iba a nombrar al presidente de la CanTV, lo iba a nombrar jefe de las unidades empresariales socialistas, una cosa así que le pone nombre rimbombante. Y yo pensé, de verdad, como tú sabes, yo soy bastante ingenuo y yo creo mucho en lo que dicen los gobiernos y sobre todo los presidentes. Yo dije, este hombre de la CanTV debe tener esa empresa bien, ¿no? Y entonces resulta, si el hombre no puede con la CanTV, ¿cómo le vas a dar más trabajo? Así es. Nosotros tenemos la percepción de que las equivocaciones se asientan en vez de mejorarlas, porque no oyen a los trabajadores y a quienes sabemos cómo manejar la empresa. Es decir, los trabajadores que están en la calle conocen cómo arreglar la red. Los trabajadores no son oídos. Los trabajadores de las oficinas comerciales saben cómo mejorar la atención y cómo hacer las cosas, pero no son oídos. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa se mete en el callejón del paralelismo sindical para evitar las protestas, cosa que no ocurre, porque eso no ocurrirá dentro del ámbito gerencial, pero los trabajadores abajo están inconformes y, por supuesto, eso se ve, se siente. ¿Hay un sindicato oficialista en la CanTV? Los sindicatos que hay en la CanTV, producto de las elecciones normales, comunes y corrientes dentro del criterio, son sindicatos que obedecen a lo que es el sindicalismo. Los intereses de los trabajadores. No son de oposición, sino... Nosotros somos una organización que defiende los intereses y los derechos de los trabajadores. Nosotros no aceptamos ni podemos concebir que que las organizaciones sean apéndices de los partidos políticos. Así es, correcto. Eso no puede ser. Nosotros sí hacemos las cosas dentro del criterio, y dentro de la CanTV nosotros creemos que el sincretismo ideológico, que la manera en que cada quien piense no es lo que importa. Cuando salgas de la compañía tú eres lo que tú quieres, pero dentro de la empresa tú tienes que pegarte a la unidad y al interés común de los trabajadores, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué viene? Lo que viene es que este sindicato, como nosotros funcionamos, no le sirve a CanTV porque somos críticos, porque somos incisivos, porque señalamos dónde están los errores, y entonces la CanTV lo que pretende es, con un paralelismo sindical, aplicando terrorismo laboral, hacerse de organizaciones que sean leales al conocimiento y a la manera en cómo ellos hacen las cosas, y por eso dan la sensación, informándole probablemente muy mal al presidente de la República, que las cosas están bien cuando todo el mundo percibe en la calle el mal servicio que se presta. O sea, aquí nos dicen yo creo que el presidente de la República le informaron mal sobre cómo andaba la CanTV, porque yo, solo con lo que tú estás diciendo, me he llenado de angustia. Yo no recuerdo no tengo recuerdos de un gobierno tan malo como este. De verdad que a todo lo que toca lo echa a perder, ¿vale? Claro, aquí nos escribe alguien, dice, anteriormente CanTV y Movilnet eran las mejores, ahora son las peores desde que la expropiaron. Ya eso no sirve. Dinos, ¿tú tienes cuánto tiempo en la CanTV? 36 años. Bueno, cuéntanos cómo era antes de que llegara el gobierno y cómo es ahora. Nosotros pasamos 2 etapas. Primero fuimos una empresa estatal. Había ahí un problema de financiamiento, había un problema de obsolescencia, había un problema de no hacer las cosas tampoco bajo el criterio, pero había tiempos. Y había clientelismo también. Sí, por supuesto. Habían todos los vicios que hoy se han profundizado más. Pasó con la adversión nuestra, entre otros, a ser una empresa privada. Llega empresas transnacionales y privatizaron la empresa, y nosotros, indiferentemente de que enfrentamos esa empresa, pudimos, ¿verdad?, como trabajadores, mejorar una cantidad de condiciones y una cantidad de circunstancias que la tecnología y las inversiones dieron. Entre otras cosas, cuando se vuelve a estatizar la empresa, se hace, como bien apunta el amigo aquí, una caja negra.
otra vez de CanTV. Y nosotros desconocemos precisamente, si no muy pocas cosas, de qué es lo que se está haciendo. Entonces, cuando antes había una sobreoferta, hoy hay una limitante. Porque tú no has hecho las inversiones donde tienes que hacerlas, porque no has puesto las cosas en su debido lugar y porque no son las tecnologías que tú has traído lo que ha venido mejorando en el mundo las cosas. Por ejemplo, nosotros todavía estamos desarrollando y poniéndonos al día con 3G, tercera generación en telefonía móvil, cuando ya por la televisión tú ves propagandas diciendo estamos en 4G, estamos volando para la generación quinta y nosotros seguimos atrás porque no estamos haciendo las inversiones donde es. Y fuera de eso, porque la empresa, incumpliendo con sus obligaciones, viola la contratación colectiva, no le paga a los trabajadores lo que tiene que pagarles, no les da sus uniformes, no los dotas de las herramientas que tiene que dotarlos, precisamente por falta de inversión, y tú tienes un trabajador que no está verdaderamente motivado para hacer lo que antes hacía, que es mejorar su trabajo. Sin embargo, nuestra conciencia es lo que mantiene operativa CanTV, porque si ellos no saben dirigir la empresa, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. Pero hay fenómenos tan graves como, por ejemplo, que a falta de modem en las oficinas, la gerencia del mercado masivo te pasa un correo diciendo que dirijan a los clientes hacia la competencia y les digan que compren modem X modelo porque en CanTV no los hay. Entonces, te puedes imaginar el estado de postración en el que está la empresa. O en el caso de la red. Y no se dan casos, por ejemplo, que no hay modem en CanTV, pero tú consigues por fuera a un mercado paralelo, ¿no? Con los productos CanTV, tanto teléfonos como modem. Claro, todas esas cosas existen precisamente porque igualito existe con los bachaqueros. Y estos son bachaqueros de otra naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si tú no tienes las cantidades y las variedades necesarias, evidentemente que eso va a ocurrir. ¿Quiénes, cómo están involucrados? Nosotros sí podemos responder por los trabajadores que están dentro de las oficinas comerciales y dentro de Movilnet, que hacen su trabajo y tienen el lineamiento y cumplen con lo que está establecido para vender eso. Quienes están por fuera, quienes manejan esa mercancía, quienes las transportan, quienes firman, quienes la compran, quienes la importan, quienes las distribuyen, desconocemos en qué están metidos, pero los trabajadores no somos quienes hacemos eso, al revés. Nosotros tratamos de ver cómo hacemos para resolver el problema, pero no es suficiente porque no hay los insumos necesarios para poder dar una calidad del servicio y por eso insisto en que las oficinas comerciales se convierten en oficinas de reclamo y no en oficinas de negocios, de venta y de adquisición de productos. Aquí hay una buena cantidad de mensajes diciendo que está muy mal, que no sirve, qué sé yo. Dice, soy Jorge Maldonado, desde hace 8 años empezó el declive de la CanTV y sus empresas filiales. Filiales, sí señor. Dice, lo felicito por la valentía que tiene de hacer estos reclamos. Se cayó la señal del programa y es culpa de CanTV. No, se cayó la señal, pero Periscope no se ha caído, pero se cayó la señal. La internet sí se cayó. Chequenlo porque se cayó. ¿No? Aquí dice, se cayó la señal y es culpa de CanTV. Nosotros tenemos la velocidad más baja de internet en América Latina. Venezuela. ¿Y cuál es el nivel de conectividad? La más baja, incluida Bolivia. Sí, incluida Cuba. Incluida Cuba. Sí, es decir, las informaciones que nosotros tenemos, porque nosotros no somos estadistas, pero lo que nosotros podemos investigar y las informaciones que nos llegan es esa. Es decir, nosotros no tenemos el mantenimiento ni la innovación que tienen otros países porque no hay la inversión. Mira, y eso pega, por supuesto, allí. Y una cosa que te iba a decir, y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, es muy difícil ponerse al día. No, simplemente que tienes que poner al frente de la empresa gente que sepa lo que va a hacer y cómo hacerlo. Es decir, mientras haya personas que piensan que financiar actos políticos es primero que financiar la red. En estos días cuando hubo un problema con la Asamblea Nacional, allá en la sede de la Avenida Libertador en Caracas, los trabajadores de CanTV iracundos gritaban asamblea adecoburguesa y cosas de eso. Yo dije, bueno, la gente no hará un buen servicio, pero como están recibiendo un buen sueldo, uno sale a gritar, porque también porque cuando uno recibe un buen salario, uno sale a gritar, pero si es así como tú dices, entonces esos señores que son
son los que venden los modems, la cosa. No sé exactamente, pero muy probablemente están en esas sendas. Pero lo que sí es cierto es lo siguiente, esa concentración no representa proporcionalmente lo que son los trabajadores dentro de la empresa. Esos son algunos trabajadores que son operadores políticos, como el caso de algunos representantes que les sirve a la empresa, sean representantes de los trabajadores, para hacer cosas que, como el contrato colectivo último que se firmó, que no está dentro de lo establecido, que no está dentro del criterio de la ley y que no está dentro de lo que debe ser un contrato para los trabajadores. Lo que sí es cierto es que esos operadores políticos, que esas personas que hacen eso allí, están diciéndole al resto de los trabajadores que hay que hacer las cosas mal, cuando la verdadera conciencia de nosotros es que aumentó el número de trabajadores de la CanTV después de la nacionalización. La empresa privada, que por cierto muchos se opusieron, yo recuerdo que hubo mucha oposición, pero los trabajadores hubo una salida, les dieron unas acciones, una cosa y tal, por cierto que acciones que se cotizaban muy bien en el mercado, pero de verdad nos sentíamos contentos que teníamos una excelente empresa de telecomunicaciones y la perdimos. Ahora la pregunta ¿es posible que CanTV, con lo que hoy tiene, pueda durar como cuánto tiempo? Por ejemplo, que el deterioro es evidente. O sea, ¿tú crees que CanTV va a un colapso si no resuelve? Si no se hacen las inversiones y no se hacen las correcciones que tienen que hacer. Pero si, ¿cómo las van a hacer si no las hicieron? Eso cuesta dinero y no las hicieron cuando había real. De volverse a plantear la reprivatización de CanTV, ¿cuál sería la posición de ustedes? No, nosotros nos opusimos a la privatización de CanTV anteriormente. Lo hicimos públicamente y mantuvimos esa posición porque no creemos que los trabajadores están fuera del nivel para manejar CanTV y que hay suficiente profesionalismo y suficiente individuos preparados dentro de Venezuela para dirigir muy bien esa empresa. Y una de las críticas que se le hicieron a Pérez, disculpa que te interrumpa, es que la privatización de CanTV en ese momento, como la privatización de Viasa en ese momento también, había el peligro de la desnacionalización de la industria y de las empresas venezolanas, porque el capital nacional no podía competir con el capital transnacional por el volumen de inversiones que se necesitaban y aquí no había músculo financiero y sobre todo la parte tecnológica para invertir en esas empresas. Esa fue el fuerte de la crítica, ¿no? La desnacionalización. Y después que le iban, que había un plan para entregársela, que Pablo Medina se iba a encadenar porque le iban a entregar la empresa, no sé quién, a los Cisneros, ¿no sabes? Entonces cuando estaban haciendo las licitaciones. Pero fíjate lo siguiente, no todo, si una cosa que se plantea para futuras opciones, el socio extranjero tiene que haberlo por el problema de la tecnología, ¿ok? Pero ¿por qué, por ejemplo, en las privatizaciones en Inglaterra, que comenzaron, allá fue que comenzó todo cuando la Thatcher, era que le vendieron las empresas a los ingleses y entonces las ganancias se quedaban en Inglaterra y no había problema. Nosotros en el momento en que eso se estaba planteando, no era que teníamos una posición intermedia, estábamos de acuerdo en salir de CanTV, pues para el presupuesto nacional tenías que financiar con el presupuesto nacional una empresa que no funcionaba. Había que privatizar. Entonces nosotros proponíamos, algún grupo de economistas de la época, proponíamos que, por ejemplo, los usuarios de CanTV fueran socios, fueran accionistas de la empresa. ¿Cómo? Hay que comprar las acciones a través de los recibos. Tú vas pagando tus acciones, el que quisiera entrara como socio, que los trabajadores también entraran en una cogestión con sus acciones y que el socio tuviera derecho, por supuesto, a la administración, que trajera el capital y nos diera acceso a la tecnología. Eso lo planteamos incluso para las empresas de electricidad. No es lo mismo que tú sabes que si las deficiencias, las fugas, las pérdidas de dinero que se dan en las empresas, si tú estás allí, que tú eres socio, tú sabes que a final de año no solamente te pagan tus salarios, sino te dan tus dividendos, ¿de acuerdo? Y podríamos haber mantenido una empresa de alto nivel, ¿verdad?, que beneficiara a los venezolanos y una buena parte del excedente que se generaba en ese momento se queda en el país, ¿de acuerdo? Y pudieran haberse desarrollado aguas abajo en las telecomunicaciones, que son muchas, y sobre todo en estos tiempos, que los trabajadores pudieran tener también empresas colaterales, pero no tercerizadas, y no empresas, no cooperativas, sino empresas de trabajadores que pudieran asistir a la telefónica de mil maneras. Eso hay que explorar nuevas opciones, porque yo no sé si hoy o mañana, pero hasta PDVSA, con PDVSA están haciendo una cosa con Petromonagas, con Petropiar, entregando más acciones de las que tenían, porque no tienen recursos. La CanTV se chupa una buena parte del ingreso nacional. Fíjate, nosotros tenemos una dualidad en CanTV. Nosotros somos accionistas de CanTV actualmente.
Y sí ciertamente ocurrió que el 11% de la empresa, cuando fue privatizada finalmente, con la oposición nuestra de muchísimos trabajadores en el país, se nos asignó ese número de acciones. Pero nosotros no necesitamos tener socios, nosotros lo que necesitamos tener son aliados. ¿Qué hace la empresa que dice que el computador bolivariano es el mejor del mundo? Armar, ensamblar, porque tiene elementos, Microsoft tiene elementos todos que están prácticamente estandarizados para su funcionamiento. Entonces, ¿qué es eso? Eso es simplemente alianzas con empresas que tienen los insumos para yo poder tener un producto nacional. Ahora bien, nosotros somos precisamente quienes estamos al frente de decidir qué hacer. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una participación accionaria y por eso tenemos nivel y tenemos moral para venir a reclamar y decir lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Nosotros defendemos lo que hay que defender y condenamos lo que haya que condenar. Cuando la empresa se privatizó, los equipos iniciales que se pusieron, que empezaron la modificación de CanTV bajo ese criterio, ya estaban dentro de la empresa, estaban dentro de los pasillos de CanTV. Es decir, cuando se compró la empresa, cuando se privatizó, se compró ya con tecnología nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que la oposición que hacíamos los trabajadores era la posición correcta. Yo creo, Montero, que vamos a tener que seguir hablando del tema. Ya no tanto en el tema. Oye, y aquí te porque se nos acabó el tiempo. Sí, pero aquí le recomiendan a él que ten cuidado porque te pueden botar el trabajo. Ajá, pero no, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a seguir con esta cuestión. En algún otro momento esto no se va a acabar todavía nos queda el mes de marzo para declararnos en rebeldía tributaria. Desobediencia tributaria. Entonces, pero el tema CanTV, como el tema de muchas empresas venezolanas, nos gustaría tratarlos con personas como tú. Bueno. Porque efectivamente, porque es que yo creo que los políticos tienen que marcar rumbo, pero nosotros también tenemos el derecho de decir lo que pensamos para tratar de que efectivamente las decisiones que se tomen sean las correctas. Le vamos a dar las gracias a Montero y vamos a seguir con esta cosa que tú nos planteaste, pero se nos acabó el tiempo. Despídete un ratito allí para... Bueno, nuestro agradecimiento a Arenas, tanto al señor Arenas como al señor Rojas, por la oportunidad de poderle comunicar tanto a los trabajadores como a la comunidad zuliana de lo que está ocurriendo y nuestra posición. Nuestra posición sigue siendo una posición transparente de cara a los derechos y a las reivindicaciones de los trabajadores, a la defensa de la familia de los trabajadores y, por supuesto, con la intención cierta de mejorar la calidad del servicio porque nos debemos a los clientes que son quienes hacen posible que la empresa funcione junto con los trabajadores que somos quienes podemos hacer sustentable esta empresa en el tiempo. Bueno amigos, aquí estuvimos hablando con Ricardo Montero, directivo del sindicato de CanTV. Nosotros le damos las gracias por haber estado con nosotros y nos sensibiliza mucho su opinión, pero yo insisto en que vamos a seguir conversando sobre el tema. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Aquí seguimos, amigos. Aquí seguimos, amigos, porque nosotros no nos hemos oído de aquí todavía. Porque hoy es lunes y los lunes nosotros estamos un poquito más de tiempo en la radio. Estaremos de 11 a 1 en la 105.1. Y usted nos quiere seguir www.1051fm.com.be. Así entra facilito a la radio. Porque vamos a contar hoy en la radio por qué Evo Morales no fue al entierro de su hijo, de Fidel Ernesto. Le vamos a contar en la radio por qué Evo Morales no fue al entierro de Fidel Ernesto. Lo sabrá usted después de las 11 de la mañana en la 105.1. Sí, señor. Mira, a la señora Carmelina de Martínez, que nos escribe porque su esposo Jesús Martínez fue despedido hace 3 años de CanTV. Era supervisor y era un buen trabajador. Se le pusimos a Ricardo, a Ricardo Montero, y él nos explicó el caso. Efectivamente, Jesús Martínez es un excelente trabajador y fue votado de CanTV por razones estrictamente políticas. Formaba parte del comité donde salió electo un sindicato que no era afín a los afectos del gobierno y lo votaron por eso. Ha pedido reenganche, está el expediente en manos del inspector de trabajo. Y no quiere resolverlo. Y no quiere resolverlo. O tiene orden de no resolver. Tiene 2 años allí y no ha resuelto porque no ha querido. Mientras que a los
sindicatos que pararon Coca-Cola o que a los 2 meses ya lo estaban reenganchando, para que ustedes vean cómo sí, porque es una manera muy particular de ver a la clase obrera, pero yo quisiera comentarte lo siguiente, no sé, porque hace unos días, según una gaceta oficial refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia, no faltaba más. No faltaba más. Se acordó que crear una empresa petrolera con más atribuciones que las que tiene PDVSA, entregar a los militares. Bueno, está bien, los militares, porque hay que reconocer que los militares venezolanos saben sacar petróleo, lo que pasa es que no lo sacan en barriles. Los militares venezolanos sacan petróleo ya en su forma más refinada, pues. Forma de gasolina. No, en algunos casos gasolina, pero los militares venezolanos han logrado extraer petróleo de una manera muy singular, pero lo comentaremos más adelante. Pero ahora resulta que el jefe de la agricultura del país también es militar. Se le entregan a la Guardia Nacional, es decir, que los quinchonchos que usted se va a comer en su mesa, usted puede sustituir la arveja verde por quinchoncho verde, proteicamente es lo mismo. Pero bueno, los quinchonchos que usted va a producir van a tener el logo de la Guardia Nacional y el honor de su divisa, porque ahora los alimentos en Venezuela no lo van a producir los que tradicionalmente lo hacían, sino la Guardia Nacional, lo va a hacer el señor Reverol. Reverol se va a dedicar, claro, con sus conocimientos de agricultura, Reverol se va a dedicar, va a ser el jefe de la gran agricultura nacional. Sí. Ajá, y la fábrica de cotizas, ¿a quién se la van a entregar? ¿A los milicianos? ¿A qué componente? A los milicianos porque son... No, a los milicianos le van a entregar las estaciones de servicio cuando venzan la Pero también le deben entregar... Y a la misión Riva. También le van a entregar las alpargatas, también, la fábrica de alpargatas. Es decir que en un año, mire, yo lo voy a decir, en un año, en lo que queda de año, van a ir desmantelando el Estado y se lo van a ir entregando. Por ejemplo, el colectivo a La Piedrita le van a entregar la seguridad de Caracas. Para que entonces ellos sean... Es decir, porque lo que está ocurriendo es que el Estado va a ir entregando todo porque temen perder las elecciones. Perder las elecciones. Oye, pero te digo una cosa, yo hice el artículo de esta semana que yo escribí sobre si los militares van a regresar intactos a los cuarteles. Y yo dudo que regresen intactos a los cuarteles. Obviamente no lo van a regresar porque están demasiado comprometidos con el estado actual de cosas y con la mala situación que hay en el país. Lamentablemente, una institución que hasta no hace mucho era querida, era muy respetada por los venezolanos, hoy en día está en el desprestigio casi total. Así que no... Quería responderle a este amigo que me escribe, dice, Arena, la Iglesia Católica no es culpable de lo que se denuncia, o es que los errores tuyos son solo de quién. La Iglesia se ha denunciado. Yo digo que la Iglesia no ha denunciado, obviamente que la Iglesia ha denunciado. Me refiero a que no, así como aquí se responde a los periodistas y se les dice que son antipatriotas, delincuentes, la Iglesia en este caso de la película no ha dicho absolutamente nada, no ha emitido un juicio con respecto al contenido y al guión de la película, es decir, a eso me refería. No es que la Iglesia, obviamente que Francisco, el Papa Francisco, se ha pronunciado con respecto a esto y lo ha denunciado y lo han denunciado otros también. Y él ha permitido que fluya la denuncia, sin duda. Exactamente. El problema es que con respecto a la película que denuncia el asunto del acoso sexual a niños, a la pederastia, con respecto a la película, yo no he leído nada por parte de la Iglesia reprochando el tema desarrollado en la película. A eso me refería. Y por supuesto, nadie puede tirar la primera piedra, ¿verdad? No, pero yo lo que creo es que lo importante de la Iglesia es que incluso en las iglesias deberían debatirse asuntos de la Iglesia. Deberían debatirse asuntos de la Iglesia. Y esto de los pederastas debe ser un debate porque uno envía a sus hijos a la iglesia. Claro, y a las escuelas. Entonces, eso no puede ser que la iglesia, el secretismo, sea solamente para la iglesia. Mientras la vida de nosotros es libre de ser escudriñada, la de los sacerdotes no. Y esto no quiere decir que no hayan sacerdotes de alto nivel. Pero no es verdad que la iglesia haya impulsado la lucha contra eso. Es más, se hizo cómplice en muchas oportunidades. Este padre, yo creo que llevado por las circunstancias, lo ha hecho. Al padre Francisco hay que reconocerle lo que ha hecho. Hay opiniones políticas del padre Francisco con las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Desde mi posición de católico, no estoy de acuerdo con las posiciones políticas del padre Francisco, porque a lo sumo le pedíamos a él que tuviera un solo rasero, pero no lo tiene. Bueno, ya eso es él, que lo que hace es convertir el papado en un papado de un ser humano, no de un interlocutor de Dios en la tierra que tenía prerrogativas, que no tenía otro sacerdote. Pero bueno, dejemos las cosas a ese nivel porque tenemos otros asuntos
que lo que te contaba lo siguiente. Oye, por la vía que vamos, un día le van a entregar a la Fuerza Aérea, digamos por caso, la industria naval. Eso, no hay más, todo lo que tenga que ver con aérea. Y entonces a los otros, los diques y no sé qué cosas. Pero a lo mejor está tan errado este gobierno que a lo mejor le entrega la industria naval a un piloto. Entonces resulta que la industria privada, poco a poco se la van a entregar a los militares, porque ellos creen que pueden reproducir en Venezuela el modelo chino. Y yo quisiera, no vayan muy lejos, no se pongan a comprar libros, lean los artículos de Moisés Naín, que salen publicados en el Nacional y creo que en el País de Madrid, y tendrán una idea de lo que está pasando en China. No es verdad. No es verdad que en Venezuela pueden reproducir el esquema que tiene Radul para Cuba. Están cometiendo errores y los van a seguir cometiendo porque la gente no está de acuerdo con ese modelo. Y ustedes ya no tienen dinero. Entonces, eso que le pasa a la agricultura ahora, hermano, entonces dice Maduro, y con una ingenuidad, dice, va a haber una revolución con la agricultura urbana, pero ¿dónde puedes sembrar en la parte urbana, Nicolás? Es que no lo puedes hacer. ¿Dónde están como con las vacas, Nicolás? Si el problema es que no hay agua en las ciudades, Nicolás, no hay electricidad, Nicolás, no hay fertilizantes, Nicolás, no hay abonos, Nicolás, no hay alambre de púa, Nicolás. Hay alambre de púa, pero carísimo. Bueno, pero está bien, pero no hayan que hacer los productores, no hayan que hacer con los insumos que son demasiado caros. Y la verdad es que yo no sé cómo puede revolucionar la agricultura y el sector de alimentos en un país donde se piensa cultivar en las aceras, en los brocales y en los zapatos viejos. Yo no sé cuál es el criterio del presidente Maduro para decir que se va a revolucionar la agricultura venezolana sembrando en los jarrones, en las botellas de refrescos y en los zapatos viejos. Alguna razón tendrá para decir esa cosa el presidente Maduro, porque él disparates no dice. Él siempre apunta lo que es. Sí, señor. Aquí nos dicen, ustedes son gringos porque colocan pura música gringa. Colócame una de Ricardo Aguirre. No, si te dijo colocame, dijo colocame una. Dice colocame una de Ricardo Aguirre. Ustedes, buenos días, adecos. Ustedes son gringos que colocan música gringas. Colócame una de Ricardo Aguirre. Este señor dice, está preocupado porque imagínense ustedes darle semejante responsabilidad a la guardia y a los militares, ¿verdad? Dice, el guardia ya no defiende solo, agarra lo que no es suyo y nadie dice nada. Bueno. Mira, Arena, y tú sabes que este fin de semana en el diario Versión Final hay una página que le dedican a algo que llaman el repiqueteo. Sí. Bueno, es una entrevista, y le hicieron una entrevista a Cilia Flores. Bueno, Cilia dice cosas allí con las que no se está de acuerdo, con otras tampoco se está de acuerdo, pero a Cilia le preguntan sobre los muchachos, sobre sus sobrinos que están presos en Estados Unidos. Cilia no evade la pregunta, pero me llama la atención que ella dice, nosotros estamos esperando que se haga justicia. Que se haga justicia porque tal y tal y tal. Ok. Se puede hacer justicia condenando a un reo. Claro. Se hace justicia condenando a un reo. Porque es culpable. Claro. Silvia dice que las pruebas que ellos aportan es que la DEA viola la soberanía nacional al venir un agente de la DEA a Venezuela a hacer esto y esto y aquello. Resulta que Silvia no dice en ningún momento que sus sobrinos sean inocentes. Pero los indicios que uno va tomando cada vez que solicitan un aplazamiento de la audiencia con el juez, era para el 29. Era para hoy. Hoy es 29. Hoy es 29, ¿verdad? Hoy es 29, si es 29 era hoy. Pero entonces la suspendieron para el 29 de marzo. Y todo parece indicar que los muchachos están solicitando conocer mejor el expediente, pero en el fondo de lo que se trata es ganar tiempo. Ganar tiempo para una negociación. Y la negociación pasa por declararse culpable ahora. No es que se declaran culpables, es que seguramente tendrán que decir si son culpables porque son culpables. Y lo que te quería comentar es que Cilia en ningún momento dice que son inocentes. Yo hubiera dicho, mira, esos muchachos son inocentes. Y como dijo Pedro Carreño, fueron capturados bajo engaño, violando la soberanía y tal, y además quitándoles el pasaporte que tenían, que era diplomático. Es decir, yo hubiera defendido así porque a lo mejor, y además, en un inicio dijeron que era un secuestro. De un secuestro, si los tipos que secuestran te llevan a hacerte un juicio,
tú no puedes esperar justicia. O es secuestro o no es secuestro. Entonces, oye... La otra cosa que me llamó la atención de esa declaración de Cilia Flores es que ella dice que hay que esperar, no podía dar declaraciones porque sería interferir en el problema de la justicia. Pero y fíjate qué curioso, porque la justicia es la norteamericana, es la justicia norteamericana. Lo que también me llamó la atención es que nosotros aquí se ha hablado durante mucho tiempo sobre la nacionalidad del presidente Maduro, pero con la declaración de Cilia ayer, el problema más bien es de Cilia, que se nos reveló como una perfecta alemana, porque dijo que ellos iban a durar en el poder hasta el 3000, es decir, 1000 años, que era el argumento que utilizaba Hitler. Sí. Es decir, que iba no, a durar pero ella lo superó. Ella lo sigue, claro. Sí, ella dijo 3000. En el año 3000. Es yo no creo que... Muy alemana, Cilia, ¿verdad? Muy alemana. Yo no creo que ella esté allí. No, y Cilia tampoco. No, pero Cilia sí puede estar. Bueno, el caso es que lo de Cilia hasta el año 3000, es decir, 1000 años de dominio chavista, se parece mucho al imperio nazi de los 1000 años. Y aquella, pasarán más de 1000 años. Y muchos más. Muchos más. Pero de verdad, vuelvo a insistir en que Cilia Flores no dijo que los muchachos eran inocentes, que es lo que yo pensaba que iba a decir. Yo leí solamente bien la parte esa de los jóvenes, de los sobrinos, porque dije, Cilia va a decir, eso fue un secuestro, ellos son inocentes y nosotros no aceptamos la justicia norteamericana. Pero miren que no, incluso se abstiene de opinar para no interferir. Pero en Venezuela, el Poder Ejecutivo interfiere en cosas del Poder Judicial. Cuando dicen que va a estar 30 años presa, que ese es el monstruo de Ramo Verde, que le dé más un conspirador. Entonces el Ejecutivo y la propia Cilia, si opinan en la justicia venezolana, es decir, da la impresión que la justicia americana fuera mucho más imparcial que la venezolana. Y más blindada. Y más blindada, sí. Porque no permite esa interferencia, ¿no? Bueno, así que... mira, todavía hay mensajes sobre el problema de la CanTV. Bueno, vamos a darle salida a esos mensajes. Porque... Dicen que el problema de la CanTV es que van a la CanTV a poner un reclamo y lo primero que le dicen es que no hay modem, pero no hay verdad, nada. Pero es que es verdad que no hay. No hay. Pero yo le digo a la gente, a mí me dijo un amigo que estaba buscando un modem. Y yo le dije, mira, a mí me dijo alguien, me dijo alguien un día, me dijo, yo te lo consigo por fuera. Para eso sí, el precio que tiene aquí... sí, el precio que tiene por fuera es caro. 50.000 bolívares me dijo. Es muy caro. Y además me dijo, 50.000 bolívares no es nada, me dijo. Siempre no será nada para él. Pero me dijo, 50.000 bolívares no es nada. Y yo le dije, bueno, pero no es nada, no es nada. Mira que aquí en este país de América, mira, y no es nada por lo siguiente, una lata grande de atún Ebeba tiene un precio de 2.981 bolívares. 2.981 bolívares. Pero sin escurrir. Sin escurrir. Si es escurrido. Entonces, en un país donde yo fui a un automercado y estaba una lata en la caja y me dijo, le digo yo, ¿qué precio tiene eso, señorita? Le pregunto así a ella. 1.200. Le digo, señorita, ¿cuánto costará eso? Entonces ella me dice... 1.200. 1.200. Y yo le dije, ¿1.200 qué? Y me dice bolívares, pero entonces yo veo que dice 140 gramos, pero escurrido en 98. Oye, a mí me pagan 31 laticas de atún todos los meses. Es decir, que si yo me como una latica de esas, yo solo me como una latica de esas, nomás como una vez al día. Y si aumenta de precio, deberé de comer varios días, sí, pero con eso no puedo pagar ni la electricidad, ni el impuesto sobre la renta, ni el pan. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Es la pregunta que yo le hago al gobierno. O sea, ¿qué se hace con eso? Y entonces cuando tú le pides incremento salarial al gobierno, sale este muchacho, ministro de Educación, o es ministro de Educación, a decir que ellos no, si nosotros le entregamos 24.000 millones de dólares a la universidad. Oye, sí, yo no sé cuál. Mira, hay un hospital en Caracas que tiene, de los más grandes hospitales de Caracas, que no sé cuál es exactamente, pero uno de los más grandes, que tiene menos presupuesto que el cuartel de la montaña. Así es. El cuartel de la montaña donde tienen a los restos del presidente Chávez. Mira, aquí me dice, lo que pasa, Elena, es que este régimen está impregnado del espíritu de Goebbels. Sí, es verdad. Dice mentiras una y otra vez hasta que logran convertirla en verdad. Yo sigo pensando, miren, yo se los dije con las elecciones parlamentarias. Yo no sabía que iban a sacar ciento y pico de votos. Yo no sabía eso. Eso no es verdad.
Yo sabía que iban a perder, pero ahora sí, y les dije, les recomendé en su momento, no hagan esas elecciones porque las vamos a perder. Sí, bueno, ahora les voy a decir lo mismo, no se les ocurra hacer las elecciones de gobernador. Es que tienen que hacerlas. No, bueno, hay que buscar. Tienen que hacerlas, no sé, obligado tienen que hacerlas, eso está en la ley, Francisco. No sé. Primero, se lo estoy diciendo hoy, que es el último día del mes de febrero, porque a mí me gusta escoger días así, un mes de febrero con 29 días. Y es año bisiesto. Año bisiesto, se lo estoy diciendo hoy. No vayan a hacer las elecciones de gobernadores porque las van a perder. Y después no vamos a tener a quien echarle la culpa, porque la otra vez que se perdió, mandamos a los militares para los cuarteles. Ya los militares están en los cuarteles. ¿A quién vamos a mandar ahora? ¿En qué cuarteles? Si le acaban de dar, la joya del botín, el negocio petrolero. No me digas. Sí. Pero fuera de los cuarteles. Pero en los cuarteles. No, el petróleo no está en los cuarteles. Yo no sé de ningún pozo petrolero que esté en el cuartel Libertador. Ni en el Fuerte Mar, ¿verdad? Pero no, chicos, no se fueron para los cuarteles. No, señor. Pero entonces es que al presidente nadie le hace caso. Si la otra vez le pidió la renuncia a los ministros y no renunció ninguno. ¿Le dijeron Mickey? El presidente le pidió la renuncia a los ministros y los ministros pasó un mes y medio y entonces él les dijo, no renunciaron, no, ahora voy a quitar a este y lo voy a poner aquí, a Pedrito, que lo tenía en este ministerio, lo voy a poner en este, y a él que estaba aquí, lo voy a poner para acá. Claro, porque por supuesto y como aquí él me queda fuera, voy a poner otro ministerio. Y esto, como tenía, nombró 5 ministerios más, es para que la gente sepa que el que manda es Maduro. Aunque en Aporrea dicen lo contrario. La gente de Aporrea dice lo contrario. Amigos, nos vamos a tener que marchar, pero les quiero decir lo siguiente. Mire, Pérez Pirela no nos ha respondido. Seguimos con problemas. Ahora tienes problemas para llegar a tu casa. Pero lo que me dicen, aquí me llama otro mensaje. Ajá. Aquí me lo escribe la gente de la Universidad de Nómina. Ajá. La señora de Rojas está en nómina preguntando cuál es el salario de Francisco Rojas. Esta es una información confidencial que no le podemos dar. No, dile que que yo autorizo que se la describe ahí, que yo autorizo que se la dé. No te va a responder todo. Bueno, me responde a mi señora. Usted sabe mi correo, ya sabe cuál es. Y esto me va a causar problemas, pero yo no tengo ni siquiera para el divorcio. Porque aquí me respondieron. Yo estoy respondiendo aquí. No, ellos me dijeron que le dijeron a tu señora que tenía que llevar una autorización tuya. La cédula de identidad y todo. ¿No? Dile que se la voy a enviar por correo. Y ella, fíjate. Envíasela por correo. Oye, me está respondiendo y dicen que como ella es abogada, trajo el poder firmado por ti. Amigos, nos tenemos que despedir y lo que quedó hoy lo tocamos mañana y lo que no quedó hoy lo vamos a conversar en la radio más tarde. Hasta luego, amigos.